Habíamos hecho política de dividendos. Uno. Ok, estábamos ensayando cuál era el impacto que teníamos adoptando distintas políticas en materia de dividendos, partiendo de un caso extremis de no pagar dividendos y en el otro caso de pagar todo. Ahora vamos haciendo posiciones intermedias traducidas en otro tipo de políticas que podríamos también adoptar, y vamos a decir la política de dividendos número 3, donde la decisión es distribuir dividendos por pesos 5.50. Vamos a distribuir un dividendo fijo de 5 bolivianos con 50 centavos a cada accionista común. Como dijimos que la política de dividendos está dirigida a los accionistas comunes, ahora estamos adoptando el primer tipo de política que habíamos visto en la teoría, que es pagar una cantidad fija de dinero a cada accionista. Pondremos 6.50. Ok, sobre la base de esta decisión, vamos a calcular absolutamente todos los parámetros con los cuales habíamos trabajado en la anterior clase. Simplemente vamos a cambiar los números. Entonces, decíamos, partimos, voy a dividir la pantalla para no estar subiendo y bajando. Ya. Entonces, partimos, como siempre, de la existencia de una utilidad, que son 150. Dejamos de estos 150 el 5% como reserva legal. Y también dejamos el 3.5% como el dividendo que hay que pagar a los accionistas preferentes sobre un capital de 700.000. De donde, una vez deducido estos dos conceptos, nos quedaba una utilidad disponible de 118.000. ¿Cuánto le toca a cada accionista preferente? No era otra cosa que dividir los 24.500 entre el número de acciones preferentes, que son 5.000. Y eso nos daba 4 pesos con 90. Entonces, ahora lo que tenemos es como decisión pagar 6 pesos con 50 centavos a cada socio común. Entonces, a continuación teníamos dos líneas. La línea que decía total de dividendos para los accionistas comunes y la línea que dice dividendo por acción común. ¿Qué es lo que conozco ahora? El dividendo por acción común. ¿Cuánto es? 6.50. Ese es lo que está fijado en la política. Pagar 6.50 a cada accionista común. Un dividendo fijo, un dividendo constante. Entonces, si vamos a pagar 6.50 por accionista común, ¿cuánto va a ser el monto total que voy a pagar por concepto de dividendo a todos los accionistas comunes? Eso será simplemente multiplicar los 6.50 por las 10.000 acciones ordinarias o de acciones comunes. Eso nos da 65.000.
Entonces, repito, el 65,000 nace de multiplicar el dividendo por acción común por el número de acciones comunes. Pero la política está apuntando a estos 650, establecer cuánto es el dividendo constante que vamos a pagar a estos accionistas. Una vez que tenemos esto, lo que decimos es, teníamos 118,000 para repartir. Como decisión de la asamblea, vamos a pagar 650 cada accionista. Eso nos hace 65,000. Si restamos 118,000 menos 65,000, nos da 53,000. ¿Qué serían los 58,000? El resto, el saldo de la utilidad que se quedaría dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque yo tenía 118,000 para repartir, pero como los socios dijeron, no vamos a repartir tanto, solo vamos a repartir 65,000, 53,000 se quedan dentro de la empresa. Entonces, la manera en que se está distribuyendo la utilidad con esta política sería 7,500 para la reserva, 24,500 para los dividendos preferentes, 65,000 para los dividendos comunes, la utilidad que se queda o se reinvierte en la empresa, 53,000. Entonces, la suma de todos estos números nos da los 150,000. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos los elementos con los cuales vamos a vamos a presentar el balance general después de la política de dividendos. Entonces, abrimos una nueva columna donde decimos balance general con la política número 3. Y se acordarán que decíamos, vamos a dejar en blanco el activo disponible y las cuentas del patrimonio neto. Después, todas las otras se mantienen. Perfecto. Vamos trabajando. Decimos, capital social ordinario común se mantiene. Capital preferente también se mantiene. Las utilidades no distribuidas. Otra cosa. Olvídense de esta columna que estamos viendo como política número 2. Entonces, la voy a ocultar, la voy a manchar para que no crean que de ahí estoy jalando los datos. Estoy trabajando en relación a la columna C, a la que dice final. Entonces decimos, capital ordinario se mantiene, capital preferente se mantiene, utilidad no distribuible o no distribuible. Teníamos 50,000. ¿Cuánto voy a tener ahora? Voy a tener 50,000 más la cantidad de plata que estamos reinvirtiendo, 53,000. Ahora nuestro saldo será 103,000. Resultado neto de gestión se vuelve cero, porque esos 150,000 lo estamos distribuyendo, entonces cero se queda. No tengo reserva voluntaria, reserva legal sí tengo. Tenía 110,000, ahora le voy a aumentar los 7,500 de este año, con lo cual tenemos 117,500. ¿Qué pasa con la cuenta de caja y bancos, el activo disponible? Teníamos 230,000 en plata, pero la plata ahora se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque estamos pagando los dividendos preferentes, 24,500. Pero también estamos pagando los dividendos comunes, que son los 65,000. Entonces, estas dos cifras estarían yendo a disminuir el nivel de caja y bancos. ¿Cuánto sería su nuevo saldo? 140,500.
Si hemos hecho bien, debería igualarnos el total del activo con el total de patrimonio más pasivo. Y efectivamente nos iguala, ¿no? Porque aquí tendríamos 4.140.000 y aquí abajo también tenemos 4.140.000. Entonces el balance estaría confeccionado. ¿Estamos bien? Dicen, buenas noches. Continuemos. Una vez que tenemos nuestro balance debidamente elaborado, procedemos a calcular la rentabilidad que tiene el accionista común. Entonces, necesitamos, conforme a la fórmula que les he proporcionado, establecer cuánto es el valor en libros de la acción común al inicio del año. Y eso será agarrar el patrimonio neto al inicio del año, 2.360.000, quitar el capital preferente y todo eso dividir entre el número de socios común. Y nos da 166. A ver, ¿cuál es la lógica? Ya. Ok. Entonces aquí, más que poner el valor del libro de la acción común al inicio, aquí necesitamos, ok, es lo mismo, ¿no? Aquí más que poner el valor de libros, esto es lo que necesitaba, vamos a poner valor del patrimonio neto al inicio. Vamos a sacar lo mismo. Pensé que estaba calculada en una sola celda, pero había estado descompuesta. Entonces decimos patrimonio neto 2.360 menos capital preferente 700.000. Eso nos da 1.660.000. Y finalmente, 1.660.000 lo dividimos entre el número de acciones común, 10.000. Entonces, así de desglosado está el cálculo de dónde sacamos el valor en libros de la acción común al inicio del año. Ahora necesitamos sacar el valor de la acción al terminar el año. Entonces, acá igual tenemos que ajustar esta redacción, está mal. Valor del patrimonio neto valor del patrimonio neto después de la política de dividendos. ¿Cuánto es nuestro patrimonio neto? 2.420.500. Quitamos el capital preferente, 700.000, y eso nos determina un saldo de 1.720.500. Este saldo lo dividimos entre el número de acciones comunes, 10.000, y nos dará 172,05. ¿Ok? Una vez que ya tenemos estos parámetros, ya es fácil determinar la ganancia o pérdida de capital. Entonces decimos, ¿cuánto vale la acción común en libros contables después de la política de dividendos? 172,05. ¿Cuánto valía la acción al empezar el año?
166. Restamos 172,05 menos 166 nos da 6.05 centavos. Como es un número positivo, decimos que existe una ganancia de capital. Vamos a la fórmula para calcular la rentabilidad y decimos dividendo que recibe el accionista común, 6.50. Ganancia de capital que tiene el accionista común, 6.05. ¿Cuánto vale la acción al empezar el año? 166. Sumamos y luego dividimos y nos da nuevamente una rentabilidad del 7.56%, similar a la que habíamos estado obteniendo en las otras políticas, ¿no? 7.56, 7.56. ¿Se entendió, muchachos? Muy bien. Les pido un minutito, por favor. Tengo que mover mi coche.
Bien, sigamos. Si no hay ninguna pregunta, apliquemos otra política de dividendos. En este caso, bueno, antes de pasar, en esta tercera política de dividendos, la empresa había fijado 6 pesos con 50 centavos para dar a cada accionista común, ¿no? Este tipo de política de dividendos es muy buena cuando la empresa tiene un grado relativamente alto de que sus utilidades van a estar encima de estos 65,000 pesos que necesita. Entonces, si por ejemplo la empresa verifica que en el año 2018 su utilidad ha sido 120,000 pesos, por decirles algo, después en el año 2019 ha sido 170,000 pesos, después en el año 2020 por la pandemia ha bajado a 90,000 pesos, después 2021 se ha encontrado con estos 150,000. Entonces, cuando uno ve la tendencia y ve que el mercado de sus clientes tiene bastante fidelidad respecto a los clientes y que le permite mantener, digamos, ciertos grados de utilidades relativamente estables, si este es el caso, entonces la empresa tiene tranquilidad para fijar una política de esta naturaleza. ¿Por qué? Para el pago de los dividendos preferentes, sabe que todos los años van a ser 24,500, ¿no ve? Todos los años van a ser 24,500. Entonces, y el otro tema es de que pagando a 6.50 por dividendo común o por dividendo ordinario, necesitaría 65,000 todos los años. Entonces, si este es su requerimiento de pagos en materia de dividendos, cuyo total sería 89,500 para todos los años, tiene cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que sus utilidades están por encima de estos 89,500 que necesita. Y entonces, al estar por encima, puede estar tranquilo en comprometerse a pagar a los socios ordinarios 65,000 en total, ¿no? Como dividendo. Pero si en su tendencia de utilidades no tuviera esta estabilidad en cuanto a su política, por ejemplo, en el 2018 hubiera alcanzado 120,000, el siguiente, en el 2019, su utilidad hubiera sido 40,000 nada más. Y después le agarra la pandemia y tiene una utilidad de 5,000. Y luego en el 2021, 150,000. Entonces aquí no podemos advertir una estabilidad en cuanto a las utilidades, no tiene sus altibajos. Entonces, en este tipo de casos no es aconsejable implementar políticas de esta naturaleza donde nos estamos comprometiendo sí o sí a pagar 65,000 todos los años a los socios comunes. Ya de hecho, en el 2020 ya tendríamos problema para pagar a los dividendos preferentes, por ejemplo, porque solamente tendríamos 5,000 de utilidad y aquí tengo 24,500. Ahí ya tengo un vacío. Vacío que se ahondaría si es que nosotros adoptáramos una política como la política número 3 de comprometerse a pagar una suma fija. Entonces, cuando tenemos estos casos de utilidades que suben y bajan en forma significativa, es mejor aplicar la otra política que le hacíamos mención, política de dividendos más dinámica, donde se fija ya no un importe de dinero, sino lo que se fija es un porcentaje. Un porcentaje que podemos decir, por ejemplo, ahorita vamos a pagar dividendos equivalentes al 40% y tengo que decir ahora sobre qué base. Puedo decir, por ejemplo, de la utilidad
neta de gestión. Entonces, aquí estoy diciendo con precisión cuál va a ser la base imponible de ese 40%. O también podía haber dicho lo siguiente, podía decir, vamos a pagar el 40% de la utilidad disponible. Esto es otra cosa. Esta es otra cosa, porque 40% de la utilidad neta de gestión es sacar 40% de 150,000. En cambio, 40% de la utilidad disponible es sacar 40% de 118,000. Entonces, cuando se formula la política de materia de dividendos, no es suficiente colocar el porcentaje que será aplicado de manera constante, sino que se debe señalar cuál va a ser la base imponible para que no haya esa pregunta y dejemos en líos al contador y que no sepa cómo calcular, porque en función a la base va a salir un número diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con la primera. En nuestro ejemplo, vamos a trabajar 40% de la utilidad neta de gestión. Aplicamos todo lo que sabemos en cuanto a los formatos. Seguimos la misma lógica. ¿Listo? Partimos, como siempre, de nuestra utilidad neta, 150,000. Dejamos 5% como reserva legal. ¿Listo? Guardamos 3.5 de dividendos preferentes. ¿Listo? Ahí está mal. 24,500 y tenemos una utilidad disponible de 118,000. Ahora, ¿cuánto le toca a cada accionista preferente? Ya sabemos, 24,500 lo dividimos entre 5,000. 490. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos ahora nos dice que tenemos que pagar el 40% de utilidad neta de gestión como dividendos comunes. Entonces, el total de los dividendos comunes, ¿cuánto va a ser? El 40%. ¿De qué? De 150,000. Eso nos da 60,000. Si ese es el total de los dividendos comunes, ahora tengo que definir cuánto le va a tocar a cada socio común. Entonces, los 60,000 dividimos entre 10,000. Le toca 6 pesos. Entonces, si tenemos 118,000 como utilidad disponible, 60,000 se van para dividendos comunes, nos queda para reinvertir en la empresa 58,000. Y acá a la derecha ya estamos viendo cómo se ha distribuido la utilidad de gestión en sus distintas cuentas, ¿no? Reserva legal, dividendos preferentes, dividendos comunes, la reinversión que se hace en la propia empresa. Listo. Con estos elementos ya sabemos que ya estamos en capacidad de calcular el balance después de la política de dividendos. La anotamos acá, que sería la política número 4, donde no me interesa que miren esta columna porque corresponde a otra política. Entonces también la tapamos. Y ya sabemos que de la nueva columna cambiamos todo, mantenemos todo excepto el activo disponible y las cuentas de patrimoniamiento.
Entonces empezamos con estas últimas. Decimos, capital ordinario se mantiene, capital preferente se mantiene, utilidades no distribuidas serán 50,000 más la reinversión que se está quedando, 58,000. La reserva legal era 110, se aumenta en 7,500. Y los activos disponibles estarán disminuyendo de 230,000, que era al final, antes de la política, en 24,500 de pago de dividendos preferentes y de 60,000 de pago de dividendos comunes. Con este hecho, nos iguala plenamente el total del activo, 4,145,500, con el total del pasivo, 4,145,500. Entonces, nuestro balance está bien realizado. Ahora, calculamos la rentabilidad. Necesitamos, en primer lugar, establecer el valor en libros de la acción común al inicio, eso ya lo sabemos. Patrimonio neto, 2,360,000. Le quito su capital preferente, 1,660. 1,660,000. Este 1,660,000 dividimos entre el número de socios, 10,000. Ya sabemos que nos da 166. Luego calculamos el valor de la acción común al terminar el año después de la política de dividendos. Entonces tenemos un total de patrimonio de 2,425,500. Quitamos el capital preferente y nos determina este saldo. Ese saldo lo vuelvo a dividir entre el número de acciones comunes, que son 10,000, y nos quedaría 172,50. Una vez que obtenemos eso, procedemos a calcular si existe ganancia de capital, restando el valor de la acción común después de la política de dividendos, menos el valor en libros de la acción común al inicio del año, y nos da una ganancia de capital de 6,55 centavos. Llevamos estos valores ahora, tanto los dividendos comunes como la ganancia de capital, y otra vez pueden advertir que obtenemos una rentabilidad del 7,56%. Una vez más, modificando la política de dividendos, el nivel de rentabilidad que obtiene el accionista común no cambia. A continuación, ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? ¿Quedó clara nuestra política de dividendos? Licenciado, buenas noches. Dime. Dice, en una consulta, si saldría diferente 7,56, ¿ya estaría mal el ejercicio, licenciado? ¿En todo tiene que salir iguales? Sí, nos tiene que salir el mismo nivel de rentabilidad. Eso es lo que se llama, en teoría, la curva de indiferencia del accionista. Porque sea cual sea la política de dividendos que adoptamos, le estamos demostrando que él siempre va a lograr obtener el mismo nivel de rentabilidad. Claro, estamos trabajando con datos contables, ¿no? Pero en realidad, o sea, en términos, si ustedes quieren, más desde el punto de vista del accionista, jamás el accionista va a preferir el dato contable a la plata en su mano. Cuando le pagan dividendos, está obteniendo plata que recibe en su mano. O sea, ese es dinero que lo puede palpar y que después lo puede decidir invertir en otra cosa. En cambio, cuando hablamos con datos contables y les demuestro que está llegando al mismo nivel de rentabilidad, estoy jugando con información contable que
En definitiva, puede ser que valga más o valga menos en el mercado, porque así como estamos estableciendo que la acción después de la política de dividendos vale 172,55 centavos en libros, puede ser que en el mercado mi acción valga 100 pesos nada más. ¿Por qué? Porque no es bien vista mi empresa. Entonces, si bien desde el punto de vista teórico le estamos demostrando al accionista que sea cual sea su política, le estamos garantizando el mismo nivel de rentabilidad, eso no quita de ninguna manera que el accionista, en último caso, siempre va a preferir que se le pague dividendo antes que le diga, pero tu acción vale más en libros. Estás ganando por ese lado, vale más tu acción. Entonces, esa es una promesa, pero desde el punto de vista contable. Habrá que ver cuál es la posición que tiene la empresa en el mercado para saber si realmente hay una apreciación respecto al valor de la acción. Porque en definitiva lo que manda es el mercado, más que el dato contable, ¿no? Pero a lo que vamos es que esto es, como les decía, lo que se denomina la curva de indiferencia, porque sea cual sea la política, siempre llegamos al mismo nivel de rentabilidad. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, lo hagamos ahora un poco más ameno. Vamos a formular una política de dividendo mixta. Dos políticas, ¿no? La política de dividendo 5 consiste en distribuir dividendos por 3 pesos con 80 centavos por acción común y el 25% de la utilidad disponible. ¿Me entienden? Entonces, ahora mi política está compuesta de dos cosas. De un dividendo que es constante, 3 pesos con 80 centavos, más un porcentaje que se va a mantener constante sobre el nivel de la utilidad disponible. Entonces, estos dos componentes está mezclando las dos políticas, la número 3 y la número 4, y le da una perspectiva distinta al accionista. ¿Por qué? Porque sabe que sí o sí 3.80 le va a llegar. Y algo más por concepto de la utilidad, del 25% de la utilidad disponible, ¿no? Entonces, para estos efectos, chicos, y para hacerlo más dinámico, les voy a conceder 25 minutos para que le manden a José Vanderlei a través de su WhatsApp al grupo, a él le envíen, no al grupo de WhatsApp, sino a él, sus planillas Excel con todos los parámetros que calculamos en cada política, su balance, su dividendo por acción común, su rentabilidad, todos los parámetros quiero. Y quiero que en su hoja Excel que mande, o por supuesto esté claro su nombre. Entonces este va a ser el primer ejercicio que vamos a aplicar como control en la materia y que corresponde a este módulo, ¿ok? Entonces estamos con 20:56. Tienen hasta las 21:20. A las 21 horas con 21 minutos como plazo para enviarle a José Vanderlei sus hojas Excel con su nombre. 5 minutos, no, 3 minutos más tarde, José me va a enviar a mi correo electrónico que ya conoce
todo el conjunto de tareas de las personas que hayan entregado. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, Lick, dime. buenas noches. Tenemos que mandarle también el último, o sea, la política número 5 también resuelta. Claro, toda la Ay, política es resuelta, las 5. No quiero ni la perfecto. 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Quiero solo la 5. Con todos los componentes que hacemos, ¿no? No te olvides, quiero mi balance inicial, mi balance final, mi balance después de la política de dividendos número 5 y todos los cálculos que hacemos conforme a los escenarios que hemos desarrollado anteriormente, que son igualitos, pero lo que van a variar es cuánto es el dividendo por acción común, cuánto es la ganancia de capital, cuánto es el dividendo por acción preferente, etc. Pero quiero que me desarrolles el ejercicio con la política 5 nada más. Bueno, vamos a la obra, chicos. Ya les queda menos 2 minutos.
Muy bien, muchachos, espero que todo el mundo haya entregado su ejercicio y el próximo día lunes lo resolveríamos conmigo y continuaríamos con el avance de la materia. Nos vemos en la siguiente clase.